Hay una réplica, ya le permito, Juan Carlos, voy a presentar el último eje que se refiere al río Atrato y sus comunidades, los aportes a la sustentabilidad. También han sido muy eficientes en el tiempo y sobre todo en contestar ampliamente para recoger varias de las preguntas que aquí teníamos previstas. Por eso, en este eje, la pregunta, y de una vez puede hacer la réplica, Juan Carlos, es ¿cuál ha sido el aporte realizado por sus comunidades para buscar la sustentabilidad del territorio de la cuenca del río Atrato? Adelante. Quería hacer una réplica muy corta, marcado en lo que son esos cuatro derechos fundamentales de Río, y es que hoy la institucionalidad está respondiendo en el marco de lo que le ordena la sentencia puntualmente, y no se ha tenido una visión mucho más allá de este proceso en el marco de la sentencia del Río Atrato. Y esa respuesta es tardía y es muy poco, digamos, en términos funcionales. Hay que resaltar también que dentro del territorio, y me parece fundamental que en ese punto quedara marcado, tenemos una institucionalidad que hoy los consejos comunitarios del orden local y los consejos mayor estamos pidiendo a gritos de que esa contratación y esa búsqueda que se quiere desde los consejos comunitarios no se haga o no se, digamos, direccione a través de los gobiernos locales, porque por ese lado, en los años que llevan no han cumplido y vemos críticamente que cumplan. Queremos hacer también una solicitud desde lo que hemos trabajado en los consejos comunitarios, es de buscar esos propios asesores o esos propios, digamos, institucionalidades que no todos vemos que nos han cumplido para que nos hagan este acompañamiento y realmente se cumpla la sentencia. No en el orden de imponer, pero sí en el orden de proponer realmente quién está cumpliendo en el territorio. Por eso quería resaltar el papel que ha venido ejerciendo el IAP, que con recursos propios o en su momento en sus propios espacios han apoyado estos espacios de comunidades. Y por ejemplo, el compañero que hizo la intervención fue muy específico y él lo dijo porque así ha sido. Con el apoyo del IAP, porque es la única entidad que acá en todo el territorio realmente se está dando la pela de corazón por esta sentencia del Río Atrato. Te quería hacer ese aporte que es fundamental traerlo acá a este espacio. Si quiere proceda con la pregunta, ¿cuáles son los aportes que desde su comunidad se han dado para la sustentabilidad del territorio? Bueno, desde la comunidad hemos venido en un proceso muy fundamental y yo en capacidad de liderazgo comunitario hemos tratado de que nuestros aportes no se queden enmarcados ahí en la comunidad, sino sean unos aportes más visionarios dentro del territorio. Y cuando hablamos de unos aportes más visionarios, hemos tratado de generar esa alianza territorial de todos los sectores para que hagamos la vigilancia y control que se requiere hacer dentro del territorio. Y hoy hemos venido, digamos, haciendo acciones puntuales de recomendaciones y recomendaciones que hoy hemos puesto denuncias, a pesar que esas denuncias comprometen la vida como autoridad y como líderes comunitarios a instituciones responsables. Hemos llamado, hoy hemos llamado a la Defensoría del Pueblo, donde ella en nuestro escucha han hecho unas alertas tempranas, pero han sido de esa voz de nosotros decirle, venga, está pasando esto, tenemos esta dificultad, hay esta institucionalidad que quiere con estos recursos, se están robando estos recursos. Hoy también somos garantes, digamos, por ejemplo, de que Coechocó en su momento, cuando quiere reaccionar, eh, haga acciones, digamos, jurídicas de vigilancia y control, porque la comunidad le ha dicho, venga, por aquí se metieron unos mineros sin permiso, sin contar con la comunidad, y sabemos que están trabajando minería allá en la parte alta de la cuenca del río Atrato. Por aquí se metieron 5 aserradores y sabemos que han sacado 3, 4 camionados de madera. Entonces, esos aportes dentro del territorio como comunidad los hacemos en realmente colocar en conocimiento lo que está pasando dentro del territorio, porque la institucionalidad nuestra no hace visitas, digamos, de vigilancia, de inspección, sino que nosotros hemos asumido ese rol de cómo ellos no reaccionan, reaccionar nosotros por ello y decirle, acá está pasando, acá no está pasando, por aquí o por acá. Y pues desde mi punto de vista creo que es un aporte significativo y bastante comprometedor, porque hoy eh, salir y exponer este tipo de situaciones es también generar los compromisos, digamos, que nos ponen en riesgo nuestra vida, porque hoy nosotros estamos en el territorio y no tenemos una institucionalidad que nos respalde, y tenemos casos de líderes nuestros que el gobierno a través le han puesto unas medidas cautelares
y le han puesto, digamos, una supervisión por parte del Estado, y con toda esa supervisión a esas personas nos han matado o las han tenido que, ellos tenían que, por voluntad han tenido que desplazar porque esas garantías no responden o no salvaguardan su vida como persona natural. Muy bien. Adelante, compañero. Acá. Bueno, el mayor aporte que las comunidades han hecho a su territorio es haber sido guardianes de su propio territorio. No olvidemos que frente a todo esto de la sentencia, son las mismas comunidades las que han alertado a organizaciones sociales en la región sobre lo que ha venido pasando, sobre la presencia ya vimos, de todos estos actores que están consagrados en la sentencia, han sido las mismas comunidades las que han venido alertando en eso. Lastimosamente, podemos decir de que en el marco de esta defensa han habido también algunas debilidades institucionales y lo que tiene que ver con la protección del recurso en toda la cuenca del Atrato. Pero sí ha habido quien reclame. El problema es que hay una segunda instancia donde se requiere también que todas esas reclamaciones de las comunidades, lo que sale en defensa, haya también algún ente que haga valer sus derechos, esas reclamaciones. Pero la comunidad siempre ha estado ahí defendiendo lo suyo, su territorio. Hay elementos que se salen de las manos y que la comunidad, por ejemplo, le queda muy duro defender, como el caso, por ejemplo, en el conflicto armado. Aquí hay que mencionar, por ejemplo, las comunidades han estado defendiendo los sitios, por ejemplo, donde antes venían pescando, donde hacían su actividad de pesca. Por fuerza mayor, ya no lo pueden hacer, pero queda muy duro también que frente a un ente armado que tiene un fusil, reclamar con esa vehemencia, a pesar que es un derecho constitucional que se tiene y que es un derecho propio, seguir insistiendo. Ahí se impone también lo del fusil, lo de la fuerza. Pero hay que reconocer que en el marco de todas estas limitaciones, la comunidad ha sido valerosamente la que ha defendido su territorio. Entonces yo creo que el mayor aporte de la comunidad ha sido esa valentía de poder defender lo suyo, su territorio, pero que requiere también de que eso se haga cumplir por parte también de las instituciones que tienen que garantizar esos derechos. Muy bien. Vamos a cerrar con el compañero. ¿Cuál es el aporte desde el sector minero desde nuestra organización para el cumplimiento o en el marco de la sentencia? Mire, yo creo que en ese sentido hemos adelantado una acción bien importante. Nosotros de la mano del IAP, que resalto, no es porque no lo mencione, no es porque no lo tenga en cuenta, doctor Elcía, adelantamos el primer compromiso ambiental con los mineros, la suspensión del uso de mercurio en todas las actividades mineras con mineros que quisieran entrar en etapa de formalización. Antes de que la ley se venciera, nos extrañó fue que hecho ese acuerdo, el gobierno le da otro plazo, extiende otro plazo más para que siga vigente el tema de la importación de mercurio en Colombia. Pero hicimos un acuerdo con el Ministerio de Ambiente, con el IAP y con todas las autoridades, en el sentido de que todo minero que estuviera en Chocó no utilizara mercurio para las labores mineras. Segundo, nosotros hemos denunciado el tema de corrupción institucional. Para nadie es un secreto que los falsos positivos de Chocó no son con asesinatos de jóvenes, sino con captura de padres de familia que hacen minería. Y allí hay que pagarle al fiscal y al juez. No llamemos la cosa por otro nombre, digamos la cosa como son. Pagarle determinada suma para que ese minero pueda salir con libertad condicional y pueda seguir en su casa. A nosotros eso nos parece un exabrupto. ¿Sí? Y que tiene que prestarse la atención porque hay corrupción. Al policía que establece un peaje, váyase de aquí al municipio de Ismina.
con cualquier elemento minero que lleve visibilidad, y en la Y, puntualmente, en la estación de policía de la Y, eso que si no lo han correteado los policías de Yuto, de Certegui, usted en la Y los consigue ahí esperando esa debilidad. ¿Para qué? Para cobrar por ese insumo minero que va. Y esa corrupción la hemos denunciado, y yo me atrevo a hacerlo de manera pública, porque hay otra corrupción mayor que también tenemos que comenzar a denunciar las comunidades. En Chocó no existen grandes extensiones de cultivo de drogas o de plantas de uso ilícito, marihuana o coca. No existe, al punto que en los acuerdos de paz, la parte de los PENIX de Chocó no se arrancaba por el bajo hectareaje en cultivos. Y sucede que toda guerra generalmente trae atrás un tema económico consigo. Bueno, si no hay coca, ¿qué hay atrás? Un recurso minero. Y la FARC se fue de la cuenca del río Atrato, dejó el espacio libre, las comunidades le peticionaron al Estado, protéjanos, hagan presencia institucional, no lo hizo, y hoy está apoderado el río Atrato del Clan del Golfo. ¿Y es porque están sembrando coca? Mamola. No es eso. También se tiene que averiguar quiénes son los determinadores o los auspiciadores de la presencia de esos grupos delincuenciales allí. Y yo lo digo clarito, las grandes empresas multinacionales están colocando grupos delincuenciales para protección de sus títulos. O sea, no llamemos a las cosas con otro nombre, digámoslo así. Sí, porque de lo contrario, diría uno, ¿qué hace un grupo delincuencial aquí en el Neguá, aquí en el río Bebarán, el Bebaramá, donde no hay cultivo, no hay una sola hoja? ¿Viviendo de la minería? No. Yo tengo que decirlo con mucha responsabilidad. Ese poco de minas, ese poquito de mineros que hay allí, lo que tributa no es suficiente para que un grupo delincuencial se mantenga, compre armas, municiones y demás. Sí, hay que averiguar más allá cuál es el verdadero fondo, trasfondo, y del por qué ellos en la región. Generalmente esto no se dice en todos los escenarios, pero las comunidades tendrán que comenzar a decirlo. El día de mañana, si se fue Ariel, si lo acabaron, pues, ¿qué haremos? Seré uno más, muchachos. Pero allí tiene que haber responsabilidad del Estado en vigilar, en investigar y saber por qué esa presencia de esos grupos delincuenciales allí. ¿Sí? Y eso lo hemos hecho. Esa denuncia la hemos hecho pública. Ahora, me despido de este escenario haciendo una propuesta. Yo creería que a la sentencia le hacen falta no solo el diente de lo económico, sino también un apoyo institucional que la convierta en un observatorio, que podamos tener desde la sentencia indicadores, bien sea de su aplicación, de sus avances y demás, porque eso no se está diciendo. Y lo único que dicen son los operativos de la fuerza pública, pero los otros pilares, sí, que son los que van a empoderar a las comunidades, que van a facilitar desarrollo, no aparece, incluido el minero. ¿Sí? El modo y costumbre de la actividad económica de las comunidades acá también es la minería. Ah, que es que no es minería industrial. Cuando nos trajeron como esclavos, era para que rindiéramos como máquina. ¿Sí? Era para que rindiéramos como máquina, ¿para qué? Para llevárselo. Minería con maquinaria en el San Juan y el Atrato ha existido desde los años 40, cuando la Chocó Pacífico explotó el San Juan y explotó parte del Atrato. ¿Sí?
yo creo que lo que no ha habido es voluntad política de permitirle a los chocuanos y chocuanas usufructuarse y desarrollarse a través del recurso que tienen. ¿Sí? Dejo allí porque tenemos que seguirnos preguntando, bueno, cuál va a ser la ruta, qué es lo que vamos a hacer. Porque una sentencia sin dientes no tiene aplicabilidad y se convierte en letra muerta, muchachos, para el día de mañana, si no la agarramos bien. Gracias. Muy bien, entonces para Jesús Emiro, para Ariel y para Juan Carlos, nuestro agradecimiento por su participación. Les pido que se conserven en sus lugares un momento. Vamos a abrir, tenemos unos pocos minutos para que quien quiera, de quienes están aquí presentes, puedan hacer alguna retroalimentación. No es una pregunta, es simplemente una retroalimentación de quienes nos acompañan. Empezamos con el profe Diego. Aquí con el micrófono. Y prevenimos a los compañeros de la relatoría para que nos acompañen con la síntesis. Gracias. No, fundamentalmente yo quería hacer una pregunta. No sé si es Sí, posible. sí, adelante, por favor. Quería preguntarle a ustedes tres, primero agradeciéndoles la participación que han tenido, porque a través de esas intervenciones nos permiten a nosotros conocer un poco más de fondo lo que es esta situación. Quería preguntarles de qué manera o cómo la sentencia se ve reflejada en los planes de desarrollo del departamento y o de los municipios. Me gustaría conocer la impresión de los tres. Sí, vamos a contestar entonces rápidamente el cuestionamiento del profesor Diego. De allá, entonces aquí con el compañero. Jesús. Bueno, yo creería que verse reflejado sería si en su momento, en esos planes de desarrollo de cualquier ente municipal o departamental, estuviera un componente claramente definido de cómo darle solución a los problemas, por ejemplo, que en este momento tiene el sector de la pesca en el atrato. El sector de la pesca en el atrato atraviesa por una falta, digamos, una disminución en el recurso pesquero. Tenemos ahí. Entonces, que hubiera algo claro en ese plan de desarrollo que apuntara a la sostenibilidad del recurso y que bien se hiciera de pronto con algún proyecto que apuntara al cultivo de especies nativas, bien sea en jaula a través de encierros piscícolas en ciénega o a través de repoblamiento. Esto condicionado a lo de la contaminación. Si tuviéramos en un plan de desarrollo de un ente territorial eso bien claro, podríamos decir que eso sería coherente con lo de la sentencia. Ahora, como ese no es el solo problema, y tenemos problemas también de fortalecimiento de la red de frío, que se abordara también en ese plan de desarrollo ese tema y se dijera, por ejemplo, en las comunidades que son de gran afluencia de pescadores, vamos a colocar cuarto frío, vamos a colocar salmuera, vamos a colocar un cuarto frío en Quibdó para la conservación del pescado, porque es mucho en la época de subienda. Eso creo que sería coherente con el tema de la sentencia. Ahora, que se hablara, por ejemplo, de buenas prácticas de pesca, y entonces hablaríamos de capacitación a los pescadores, entonces diríamos, hombre, ese plan de desarrollo va en coherencia con lo de la sentencia. Que hubiera también el tema de la transformación, y se dijera de pronto, hombre, ya ese pescado lo podemos colocar en un supermercado, lo podemos vender en filete, en posta, empacado al vacío, hombre, ahí estaríamos avanzando en un desarrollo. Que dijera de pronto, hombre, necesitamos desarrollo organizacional en la comercialización del pescado en la ciudad de Quibdó, que de pronto no se hiciera así como lo vemos hoy bajo sol y lluvia, de pronto que fuera en un sitio bajo sombra, donde las mujeres estuvieran ahí en unos puestos de trabajo, el pescado estuviera en un refrigerador o en un equipo de refrigeración con vista panorámica. Podíamos hablar de desarrollo en la comercialización del pescado y podíamos decir, vamos, coherente con lo de la sentencia. Que se planteara, por ejemplo, mire,
estamos hablando de contaminación. Nosotros como ente municipal, ya estos desechos no los vamos a tirar a trato, sino que lo vamos a hacer de esta forma. Entonces, estaríamos hablando de conservación ahí y seríamos coherentes también con lo de la sentencia. Que se hablara, por ejemplo, una sustitución de redes como para la conservación del pescado, que no se capturen especies por debajo de tallas mínimas, y entonces ese ente territorial dijera, bueno, vamos a recoger esos tramayos que tienen un ojo de malla muy pequeño y que están capturando especies de todo tipo, y vamos a darle a cada pescador la malla con el eje, con el ojo de requerido, que sea un 3.5, hombre, se estaría ayudando ahí a la conservación del recurso pesquero. Entonces diríamos que ese plan de desarrollo estaría enfocado a fortalecer un sector de la pesca, a mejorar las condiciones de vida de la gente, a mejorar los recursos pesqueros, de manera que ese sector fuera competitivo en el mercado, que tuviéramos un puerto aquí, que se dijera, por ejemplo, hombre, Quito es el puerto principal donde llega todos los productos de la cadena de pesca. Vamos a construir un puerto para el desembarco o embarque de los productos de la cadena de pesca. Hombre, eso sería coherente también con lo de la sentencia. Entonces, lo que necesitamos en síntesis es que en esos planes de desarrollo hayan iniciativas que apunten a mejorar las cosas, un sector. Entonces ahí sí podíamos hablar de eso. Yo creo que eso sería como un ejemplo claro de cómo uno dice, hombre, vamos avanzando en eso. Nosotros estamos esperanzados en el marco de esta sentencia, porque ahora viene el ordenamiento de la cuenca. Todo esto que yo estoy diciendo aquí, lo hemos dicho en el foro que hemos estado. En el último foro que yo estuve en Guatapé, un foro de pesca, hablamos de eso. En la lucha que hemos tenido aquí a través de los paros, de la cual yo hago parte también de la mesa 7 de oportunidad de empleo, ahí también hemos hablado de cómo creemos nosotros que podemos tener una pesca competitiva en el mercado, y hemos planteado todo eso, pero en la medida que lo empecemos a ver en los planes de desarrollo de los entes territoriales, ahí podemos decir, ahí ya hay algo claro, coherente con lo de la sentencia. Siga, por favor. Bueno, para esta pregunta en particular, yo quiero partir de la preocupación que expuse desde un principio. La sentencia de 2016, a 6 años casi de haberse cumplido, ha tenido una reacción muy lenta por parte de la institucionalidad. Entonces, esa reacción lenta se evidencia muy claramente, digamos, el momento de construir estas herramientas y al momento, digamos, de implementarse en esos planes de desarrollo. Entonces, los alcaldes actuales montaron en 2020, construyeron su plan en 2019. La sentencia era muy clara en especificar que las acciones que se tomaran dentro del territorio se construyeran de manera conjunta con las comunidades. Si esos planes de desarrollo a nivel municipal y a nivel departamental no convocaron ni siquiera los 14 guardianes para sentarse a ver cómo se tenía en cuenta la sentencia, pues queda la gran duda de cómo la incorporaron dentro de sus planes de desarrollo. Ahí está bastante crítico decir qué tanto, digamos, la han incorporado para una acción puntual en el marco de la sentencia. Y tengo la experiencia de un caso en particular de que cuando arrancó 2020, que se estaba como ahí para la aprobación de esos planes de desarrollo, andamos correteando los alcaldes para que de cierto modo, digamos, tuvieran en cuenta la sentencia en sus planes de desarrollo. Y hay un caso en particular de un alcalde que nos decía, no, sí muchachos, la sentencia no, yo la meto, le meto X, le meto lo otro. Cuando se aprobó el plan, tenía un presupuesto asignado para sentencia de Río Atrato de 600,000 pesos. Con 600,000 pesos, toda la sentencia del Río Atrato, ¿qué tanto se puede avanzar en el marco de un municipio? Y estaba en todo el plan de desarrollo de ese gobierno. Entonces, y así como ese caso que me tocó a mí en particular, porque yo me tocó leerme el plan, para evidenciar pues la participación que tenía en la sentencia, así hay una cantidad que ni siquiera la tuvieron en cuenta. En el plan departamental también fue una correría para ver si incluían
y que más hoy, que más mañana, y nunca reunieron, digamos, a los actores puntuales que determinan la sentencia para hacer esa inclusión. Por eso nosotros hoy, los gobiernos comenzaron el año pasado su ejecución y a fecha lo que va de este año no han tenido una acción que, digamos, responda o aporte de lo que tiene que ver más con la sentencia del Río Atrato. Y algunos se escudan cuando hacen acciones de otros procesos y dicen, no, le estamos cumpliendo la sentencia. Pero entonces, ¿cómo ya cumplirle a alguien si el directamente implicado no le llama a decirle, venga, ¿cómo podemos mejorar esta situación que tiene usted frente a X o Y problemática? Entonces ahí es una buena pregunta porque realmente si se tiene incorporado, no fue de la forma como lo marca la sentencia del Río Atrato. Bien. Gracias. Hombre, yo considero que siempre y cuando los organismos internacionales que velan por los derechos humanos, siempre y cuando la Corte no diseñe un mecanismo de seguimiento a los acuerdos, a las sentencias o las órdenes que da la Corte, va a ser de muy difícil cumplimiento lo que estas instituciones determinen o acuerden. Insisto, el organismo de mayor rigor que debería de velar porque esas órdenes, porque esas sentencias se cumplieran sería Procuraduría. Y sucede que su accionar es paquidérmico. O sea, como no hay seguimiento al cumplimiento de estas órdenes, pasa igual que como está pasando con los acuerdos de paz. O sea, le mamamos, discúlpenme la expresión, vulgarmente, gallo a esta orden y se la dejamos a otro que venga atrás. Esa es la manera de la institucionalidad, escurrirse a los mandatos de la sentencia sobre todo. Y eso viene ocurriendo acá con los municipios. Los municipios, ya lo dijeron los compañeros, no están incorporando en sus esquemas de desarrollo, planes de desarrollo, la atención de la sentencia. Y la institucionalidad lo que está haciendo por dedicarle un capítulo específico a la misma es muy poco. O sea, los mecanismos de planificación y de seguimiento a estas órdenes no están funcionando. Así que debería la Corte de generar un mecanismo de verificación para que esas órdenes y esas acciones realmente se cumplan, porque se pasan en el tiempo, nos olvidamos o se van olvidando y los jueces o en efecto la Procuraduría no jalona, no tiene el suficiente diente para que el mandatario de turno cumpla lo que allí se dispuso. Entonces, si no se le hace seguimiento también por parte de la ciudadanía a esos esquemas o esos planes de ordenamiento, planes de desarrollo, simple y llanamente va quedando para que otro lo incorpore. Entonces, de allí la propuesta que hice en un comienzo, creemos el observatorio, miremos hasta dónde cumple este o no con lo cometido y con lo plasmado en su propuesta de gobierno o su plan de desarrollo, y si este deja vacíos ahí, saquémoslos al aire, hagamos la crítica, pero que eso tenga alguna forma de obligarlos, ¿sí? Que los comprometa realmente, porque de lo contrario van a seguir dándole, haciéndole el quite a la norma y no cumpliendo con lo que prometen. Gracias. Muy bien, alcanzamos a tener una intervención más de retroalimentación, sí señor, adelante, y escuchamos la síntesis.